Con nosotros Cecilia Segura, que es presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Gracias, Cecilia, por venir. Bueno, encantada. Bueno, hubo una promesa de campaña en su momento de pobreza cero, lejos ha quedado de la realidad, ¿no? Hoy hablamos de más de 4 millones de pobres en la Argentina, pero específicamente la Ciudad de Buenos Aires está sufriendo los coletazos de esta crisis. Por supuesto, o sea, todo el país está sufriendo la crisis económica, social que padece el país, ¿no? Producto y consecuencia de las políticas económicas que llevó adelante Mauricio Macri. Y en la ciudad de Buenos Aires, Larreta tiene su correlato. Porque nosotros tenemos que recordar que lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires aumentó la pobreza, hay 600.000 pobres y también aumentó la indigencia. Y la ciudad de Buenos Aires tiene los presupuestos de las ciudades europeas. Lo que no tiene es ni la desocupación, ni la precariedad laboral, ni la educación, ni la salud que tienen las ciudades europeas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que en la ciudad de Buenos Aires hay que tomar medidas. Matías Lamens, que es nuestro candidato a jefe de gobierno, le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que el gobierno de la ciudad tome medidas para suavizar la profundización de esta crisis, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto para hacerlo. No puede ser que se esté muriendo gente en la calle por el frío o que tengamos cada vez más personas que pierden su trabajo y no haya un gobierno que tiene los recursos para hacerlo y tome medidas concretas para paliarlo. Nosotros concretamente en la ciudad estamos planteando una ciudad sin hambre. Ellos prometieron pobreza cero. Nosotros decimos, aunque sea hambre cero, solamente con el 2% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires se puede resolver los problemas de alimentación. Con el 2%. El 2% del presupuesto de la ciudad. Con lo cual es una decisión política de cuáles son las prioridades del gobierno. Dónde está la vara de la sensibilidad y hasta dónde vamos a nosotros naturalizar la crueldad y la indiferencia. Hoy aumentó la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Aumentó la pobreza, producto, en realidad los últimos datos son de julio, que son los datos del INDEC y también de la Dirección de Estadísticas y Censo de la ciudad, que es un aumento del 2,2 del índice de precio al consumidor. Cada vez que sube la canasta, o sea, cada vez que hay inflación, los sectores que más rápido y más concretamente se ven golpeados son los sectores medios y los sectores bajos, porque son los que destinan de su salario todo o la mayor parte para pagar productos esenciales como son los alimentos o bienes y servicios esenciales. Con lo cual, este aumento impacta. Hay que tener en cuenta que el impacto va a ser mayor porque no estamos incluyendo nuestros datos que anunciaron una canasta básica para el Gran Buenos Aires, una canasta básica de 32.000 pesos y sí, una canasta de alimentos de 12.800. Una persona tiene que tener ese ingreso para poder, 12.800 para poder comer, cubrir lo mínimo necesario de alimentación, sí, y 32.000 para los bienes esenciales. Lo cierto es que este dato es para el Gran Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires es más caro vivir. La ciudad se ha encarecido mucho. ¿Y cuál es en el la último canasta tiempo para la ciudad? Y en la ciudad de Buenos Aires la canasta básica total es de 40.000 pesos para una familia tipo propietaria. Y 16.800 de indigencia. También para una familia propietaria, tipo propietaria. Recordemos que el 34% de los porteños y las porteñas alquilan en la ciudad de Buenos Aires. O sea que necesitan un ingreso adicional para cubrir todos los gastos que provienen del alquiler de una vivienda. Es decir, que estaríamos cerca de los 50.000 pesos con alquiler. Hay algunos datos que a junio estábamos en los 50.000 pesos. Ahora todavía no publicaron los datos, pero nosotros calculamos que por lo menos, porque un alquiler por lo menos sale 10.000 pesos. Hay algunos centros y unas mediciones privadas alternativas que están hablando que una familia de clase media para vivir en la ciudad de Buenos Aires necesita 78.000 pesos. ¿Cuánto? 78.000 pesos. 78.000 pesos, sí, Sí, realmente son cifras alarmantes. Y con el equipo de Matías Lamens hicimos unos cálculos y si el gobierno de la ciudad no toma medidas, lo que va a suceder es que va a aumentar la pobreza en la ciudad de Buenos Aires el 3%. Es decir, se van a incorporar 86.000 personas más a la pobreza y 40.000 indigentes.
Nosotros le pedimos con prudencia, ¿no?, por el contexto en el que estamos viviendo, que tome medidas. No se puede ser indiferente, además esto trae situaciones sociales tristísimas y muy complejas, como la situación del anciano que entró a un supermercado y se llevó unos productos, a robar unos productos, o 3 productos, y terminó en una situación de una espiral de violencia que nosotros... y el Estado, sobre todo, y el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir y de bajar y de no propagar y de buscar la calma y la cohesión social para que estas situaciones no se vuelvan aún más complejas. Muchos economistas dicen que en realidad, digamos, el golpe inflacionario que significó esa devaluación, ¿no?, pospaso, todavía no llegó. Entonces uno estima que aún va a ser más difícil alcanzar ese monto del cual vos hablabas para no caer por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia. Digo, ¿no hay redes para contener a toda esta gente en la ciudad de Buenos Aires? Efectivamente se estima que en agosto va a estar arriba del 5%. O sea, nosotros estamos haciendo estos cálculos con el 2,2%. Agosto 5%, es compleja la situación. La Ciudad de Buenos Aires tendría que desarrollar redes. Lo cierto es que estamos teniendo problemas en los comedores escolares con la alimentación, porque las raciones no cubren el gramaje que tienen que cubrir, no están en la cantidad requerida ni la calidad. Y esto lo viene denunciando la comunidad educativa y terminó la semana pasada con una situación, con un incidente alimentario donde terminaron 30 chicos en la guardia de un hospital, de una escuela de Villa Crespo. Sí. Y la comunidad educativa lo venía planteando, o sea, una comunidad educativa activa. Lo que necesitamos es un Estado sensible que pueda escuchar. Si no pudo controlar como debería haber controlado, si no está controlando como debería controlar, que por lo menos esté en estas situaciones y responda cuando hay una demanda social. Nosotros esto lo auditamos, el gobierno de la ciudad sabe la situación de los comedores escolares y también de los comedores comunitarios, que están desbordados. Los comedores comunitarios en la ciudad más rica del país están desbordados porque cada vez hay más demanda, pero el gobierno de la ciudad no aumentó significativamente el presupuesto para los comedores escolares ni para los comedores comunitarios en relación ni siquiera a la inflación. Porque lo aumentó el 15%, por ejemplo, de comedores escolares, cuando la inflación en los alimentos es del 68%. Claro. Entonces, esto tiene un impacto, el ajuste se ve concretamente en la comida que los llega a los niños y a las niñas en las escuelas, y en los comedores comunitarios tenemos idéntica situación. Pero además aumentó la demanda, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta el contexto en el que esto se produce. Estamos en un contexto donde aumentó la pobreza y la indigencia. Entonces, no solamente que reducen el presupuesto en términos reales, sino que además aumentó la demanda. Hay más chicos que su comida más fuerte es la comida del comedor escolar. Y también hay cada vez más niños y niñas que van a comer a los comedores comunitarios. Y hay otra situación que se ve que es un clave cuando hay un proceso de crisis económica, de empobrecimiento significativo de la sociedad y de la población, que es que empiezan a aparecer también los padres y las madres en los comedores comunitarios, que van a buscar o van con también un alimentarse, que van a buscar también alimentos. Esta es una situación dramática. Ahora vos decías, con el 2% del presupuesto se podría solucionar por lo menos esta emergencia alimentaria. ¿Cuánto es el 2% del presupuesto y cómo se solucionaría? Son 5.700 millones de pesos. Para que nos demos una idea, porque 5.700 millones parece una cifra abstracta, para resolver los problemas de los indigentes. O sea, ¿cuánto necesitan todos los hogares indigentes que hay en la Ciudad de Buenos Aires, todas las personas indigentes, o sea, que no cubren su alimentación, para poder cubrir una canasta básica de alimentos? Se necesita este dinero anual, para que puedan comer todos los días lo mínimo necesario, que es lo mínimo necesario que necesita un niño, una niña para estudiar, un trabajador para ir a trabajar. O sea, cualquier persona necesita por lo menos haber comido para poder iniciar su vida. Para que nosotros nos demos una idea, en la licitación de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, en la licitación de las veredas se estableció por 4.000 millones. Las veredas. Pagamos en deuda, en intereses de la deuda, sin ni siquiera capital, 14.000 millones de pesos. Ahora con la devaluación va a haber aumentado. Pero para que nos demos una idea de qué cifras estamos manejando. Solamente organizar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de la ciudad, el 2018, salió 5.800 millones. Organizarlo, no estoy hablando de las viviendas que se construyeron, no estoy hablando de las obras que se hicieron, solamente organizarlo. Es una cuestión de prioridades. Claramente. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Nos vamos